Imagínense un mundo cubierto de oscuridad. Es el año 1517. La Iglesia Católica tiene un poder inmenso, pero se está formando una tormenta. Un joven monje llamado Martín Lutero está a punto de cambiarlo todo. El coraje de Lutero encendió una revolución. Desafió la autoridad de la Iglesia. Se atrevió a cuestionar siglos de tradición. Sus acciones transformarían el cristianismo. La historia de Lutero es de valentía y convicción. Defendió lo que creía, sin importar el costo. Sus acciones iniciaron un movimiento que sigue resonando hoy. Acompáñenos en un viaje al pasado. Exploremos la vida y el legado de Martín Lutero. Descubramos cómo la fe de un hombre pudo cambiar el mundo. El viaje de Martín Lutero comenzó en un pequeño pueblo de Alemania. Nacido en 1483, creció en un hogar estricto. Su padre, minero de cobre, tenía grandes esperanzas de que su hijo se convirtiera en abogado. Lutero era un niño brillante y curioso. Sobresalió en sus estudios. Fue profundamente religioso desde muy joven. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él. Una experiencia cercana a la muerte durante una violenta tormenta lo cambió todo. Atrapado en una tormenta feroz, Lutero clamó por salvación. Prometió convertirse en monje si sobrevivía. Fiel a su palabra, Lutero abandonó sus estudios de derecho. Entró en el monasterio agustino de Erfurt. Esta decisión lo pondría en un camino que desafiaría los cimientos mismos de la Iglesia. La vida en el monasterio era estricta y austera. Lutero se dedicó a la oración, el ayuno y el estudio. Se convirtió en sacerdote en 1507. Pero a pesar de su devoción, Lutero luchaba con una profunda ansiedad espiritual. A Lutero le preocupaba la práctica de la Iglesia de vender indulgencias. Las indulgencias eran perdones por los pecados. La gente podía comprarlas para reducir su tiempo en el purgatorio. Lutero creía que esta práctica era corrupta. Argumentaba que la salvación solo podía venir a través de la fe en Jesucristo. Sentía que la Iglesia estaba explotando el miedo y la culpa de la gente. La creciente desilusión de Lutero con la Iglesia llegó a un punto crítico. Decidió actuar. Comenzó a criticar públicamente la venta de indulgencias. El 31 de octubre de 1517, Lutero hizo una jugada audaz. Clavó sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Estas tesis eran una lista de argumentos contra las indulgencias. Las 95 tesis de Lutero se extendieron como la pólvora. La imprenta, una nueva invención en ese momento, ayudó a difundir rápidamente sus ideas. La gente comenzó a cuestionar la autoridad de la Iglesia. La Iglesia estaba indignada por el desafío de Lutero. Exigieron que se retractara de sus declaraciones. Lutero se negó. Creía que estaba siguiendo su conciencia y las enseñanzas de la Biblia. El escenario estaba listo para un enfrentamiento entre Lutero y la Iglesia Católica. La controversia en torno a las enseñanzas de Lutero marcó el comienzo de la Reforma Protestante. Sección 5. El poder de la palabra impresa. La Biblia de Lutero. Lutero creía firmemente que todos debían tener acceso a la Biblia, no solo los eruditos y clérigos. En ese momento la Biblia solo estaba disponible en latín, y bueno, la gente común no podía leerla ni entenderla. Lutero se propuso traducir la Biblia al alemán, el idioma del pueblo, para que todos pudieran acceder a sus enseñanzas. La traducción de la Biblia de Lutero fue un logro monumental que cambió la historia. Le llevó más de 10 años completarla, trabajando incansablemente para asegurarse de que fuera precisa. Su traducción hizo que la Biblia fuera accesible a la gente común por primera vez, permitiéndoles leer y entender la palabra de Dios. La imprenta jugó un papel crucial en la difusión de las ideas de Lutero, permitiendo la producción masiva de copias. Los escritos de Lutero, incluyendo su Biblia en alemán, fueron impresos y distribuidos ampliamente, llegando a miles de personas. Esto ayudó a alimentar la Reforma, un movimiento que transformó la Iglesia y la sociedad. El énfasis de Lutero en la Biblia como la máxima autoridad se convirtió en una piedra angular de la creencia protestante, redefiniendo la fe cristiana. Sus esfuerzos de traducción tuvieron un profundo impacto en la religión, el idioma y la cultura, dejando un legado duradero. Sección 6. Un momento decisivo. La dieta de Worms.
En 1521, Lutero fue llamado a comparecer ante el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, en la Dieta de Worms. Este evento fue uno de los momentos más importantes de la Reforma protestante. Esta asamblea se reunió para abordar las enseñanzas de Lutero, que habían comenzado a desafiar la autoridad de la Iglesia Católica. Se le ordenó a Lutero que se retractara de sus puntos de vista, considerados heréticos por la Iglesia. De pie ante los hombres más poderosos de Europa, Lutero se negó a ceder, mostrando una valentía extraordinaria. «Aquí estoy. No puedo hacer otra cosa», declaró con firmeza, una frase que resonaría a lo largo de los siglos. Lutero argumentó que su conciencia estaba cautiva de la palabra de Dios y que no podía ir en contra de ella. El desafío de Lutero en la Dieta de Worms fue un momento crucial en la historia, marcando el inicio de un cambio monumental. Se negó a comprometer sus creencias, incluso ante una inmensa presión y amenazas de excomunión. Su coraje inspiró a otros a defender sus propias convicciones religiosas, desafiando la autoridad establecida. Aunque fue declarado hereje y proscrito, Lutero fue protegido por poderosos príncipes alemanes, quienes compartían sus ideas. Esto marcó un punto de inflexión en la historia europea, cambiando el curso de la religión y la política. La Reforma ya no era solo un debate religioso, sino una lucha por la libertad de conciencia. Se convirtió en un movimiento político y social que transformaría la sociedad europea para siempre. Sección 7. Un legado en canciones. Lutero, el escritor de himnos. Lutero creía que el canto congregacional era una poderosa forma de adoración. Escribió numerosos himnos en alemán. Quería que los servicios religiosos fueran más accesibles a la gente común. Los himnos de Lutero eran sencillos pero profundos. Expresaban creencias cristianas básicas de una manera que todos podían entender. Muchos de sus himnos, como Castillo fuerte es nuestro Dios, siguen siendo populares hoy en día. Castillo fuerte es nuestro Dios se convirtió en un himno de la Reforma. Los himnos de Lutero ayudaron a unir a la gente en torno a sus enseñanzas. Dieron voz a las esperanzas y aspiraciones de un nuevo movimiento. El legado de Lutero en la música es innegable. Sus himnos continúan inspirando y elevando a personas en todo el mundo. Son un testimonio de su influencia perdurable en la fe y la cultura. Sección 8. Amor y familia. Un vistazo a la vida personal de Lutero. A pesar de sus ideas revolucionarias, Lutero también era un hombre de gustos sencillos. Disfrutaba de la música, la jardinería y pasar tiempo con su familia. En 1525, se casó con una exmonja llamada Catarina von Bora. El matrimonio de Lutero con Catarina fue controvertido en ese momento. Desafió la visión de la Iglesia Católica sobre el celibato del clero. Su matrimonio se convirtió en un modelo para la vida familiar protestante. Lutero y Catarina tuvieron 6 hijos juntos. Lutero fue un padre cariñoso y devoto. Escribió sobre las alegrías y los desafíos de la vida familiar. La vida personal de Lutero nos permite vislumbrar al hombre detrás de la Reforma. Fue una figura compleja y multifacética. Fue teólogo, reformador, esposo y padre. Sección 9. Un impacto duradero. El legado perdurable de Lutero. El legado de Martín Lutero se extiende mucho más allá de la religión. Sus ideas y acciones no solo reformaron la Iglesia, sino que también influyeron en la cultura, la política y la sociedad de su tiempo y de los siglos venideros. Sus acciones desencadenaron un movimiento que transformó Europa. La Reforma protestante no solo cambió la estructura de la Iglesia, sino que también promovió la alfabetización y el acceso al conocimiento. Desafió la autoridad de la Iglesia Católica, cuestionando sus prácticas y doctrinas. Este acto de valentía inspiró a otros a cuestionar y a buscar la verdad por sí mismos. Allanó el camino para la libertad religiosa, permitiendo que las personas eligieran sus propias creencias sin temor a la persecución. El énfasis de Lutero en la conciencia individual y la importancia de las Escrituras tuvo un profundo impacto en el pensamiento occidental. Su traducción de la Biblia al alemán hizo que las Escrituras fueran accesibles para el pueblo común. Sus ideas influyeron en el desarrollo de la democracia y los derechos humanos. La noción de que todos tienen el derecho de leer y interpretar las Escrituras fomentó un sentido de igualdad y justicia. Hoy en día, las iglesias luteranas de todo el mundo continúan con el legado de Lutero.
Sus enseñanzas sobre la fe y la gracia siguen siendo fundamentales para millones de creyentes. Sus enseñanzas continúan inspirando a millones de personas. La influencia de Lutero se siente en la música, la educación y la vida cotidiana de muchas comunidades. Su coraje y convicción sirven como recordatorio de que una persona puede marcar la diferencia. Lutero demostró que el poder de las ideas puede desafiar y cambiar el status quo. La historia de Martín Lutero es un testimonio del poder de las ideas. Su vida y obra nos enseñan la importancia de la integridad y la búsqueda de la verdad. Sus acciones cambiaron el curso de la historia. La Reforma Protestante marcó el comienzo de una nueva era en la historia de la humanidad. Dejó una huella imborrable en el mundo. Su legado sigue vivo en las instituciones, las ideas y las prácticas que él ayudó a establecer. Su legado continúa moldeando nuestra comprensión de la fe, la libertad y el derecho del individuo a cuestionar la autoridad. Lutero nos recuerda que el cambio es posible y que cada uno de nosotros tiene el poder de influir en el mundo.